60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. En medio de una recesión económica, un periodo invernal que ha dejado prácticamente al país completamente inundado y el crimen organizado, nos acercamos a un proceso electoral para definir el nuevo gobierno de Ecuador, el que tendrá que enfrentar duros retos económicos. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Mauro Tejada, él es experto tributario y economista. Mauro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gisela, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Sea Noboa o sea González quien llegue a Carondelet en mayo tendrá pues que tomar las riendas de un país que ha sido azotado por el crimen organizado, las secuelas de este devastador invierno y un estancamiento económico que ha sido, según los expertos, alarmante. Un informe del Banco Central del 15 de enero pasado revela que la economía decreció en 3 primeros trimestres del 2024. Cuénteme, ¿los datos del último trimestre reflejan una tendencia a la baja como se esperaba? Así es, Gisela, lo que ha sucedido dentro de los primeros 3 trimestres del año 2024 no cambió en el último. Efectivamente se prevé que el cierre del año 2024, aun cuando todavía no existen cifras oficiales, sea aproximadamente de una contracción del 2% en el PIB. Y un poco para que la gente nos pueda entender, los radioescuchas, equivale a que el Producto Interno Bruto que tiene el Ecuador en este momento de aproximadamente 127.000 millones de dólares es similar a aquel que se tuvo hace 10 años. Entonces, efectivamente, ¿no es cierto?, temas relacionados con la seguridad, la crisis energética, la peor que tuvimos durante 70 años, ha generado una afectación profunda en el tema del crecimiento económico y básicamente es lo que se ha podido establecer en esas cifras también microeconómicas, ¿no? Justamente relacionado en el tema laboral, donde casi 250.000 personas han perdido el empleo en el año 2024. Y también, según datos del INEC, justamente tengo aquí lo que usted menciona del desempleo, que pasó del 3.5 al 3.7% entre el 2023 y el 2024. Y ese mismo año, pues la pobreza extrema se elevó al 12.7%. Esto implicaría que más de 2.4 millones de ecuatorianos tienen ingresos mensuales inferiores a los $51, cuando la canasta básica está en $800. ¿Cuáles son las alternativas que va a tener o que podría tener el próximo gobierno para poder generar empleo, que es lo principal en estos momentos? Bueno, Gisela, recordemos que la recaudación tributaria, que en el año 2024 cerró en alrededor de 20.000 millones de dólares, aproximadamente son el 53% del presupuesto general del Estado. Y aún así, el déficit que hemos tenido, ¿cierto?, y con el cual se inició el año 2025 es de aproximadamente 2.700 millones. Eso quiere decir, digamos, en términos muy prácticos, que efectivamente estamos gastando más de aquello que recibimos. Y producto de eso, pues efectivamente lo que sucede dentro de del panorama económico es que, ¿no es cierto?, no tengamos la posibilidad, o los empresarios de las compañías o las entidades no tengan la posibilidad de poder generar empleo. Eso evidentemente tiene una implicancia no solamente en el poder adquisitivo que pueden tener las personas, sino en atención a eso, la demanda agregada que éstas puedan tener. Y ahí justamente es, digamos, importante poder establecer qué líneas de acción van a tener, sea el candidato presidente o sea la candidata Luisa González, en el caso de que gane, como alternativas para poder generar empleo. Yo digo, ahí hay 2 temas importantísimos, Gisela, y no necesariamente está relacionado con generar más normativas, sino con verificar qué normativa tenemos y en atención a eso, pues poder establecer algunas salidas. Solamente voy a ejemplificar con un tema práctico, ¿no es cierto? Las universidades, como parte de la Ley de Educación Superior,
¿no es cierto?, tienen justamente la posibilidad de generar estos centros de transferencia tecnológica, que de una u otra manera pueden ayudar a insertar a los estudiantes, a los profesionales que salen como parte de estas unidades educativas superiores, ¿no es cierto?, la posibilidad de insertarse en el ámbito laboral. Me parece que por ahí tenemos una alternativa importante donde adherimos la academia, el sector productivo y, digamos, el estamento gubernamental. Me parece que hay un tema importante por ahí. Y dos, el tema de emprendedores. Y ahí lo voy a tocar desde la perspectiva netamente tributaria, ¿no es cierto? Y quiero ejemplificar con algo importante ahí, Gisela. Chile, ¿no es cierto?, que también ha tenido, digamos, algunos elementos importantes respecto del tema de desempleo hace algunas décadas, tuvo una decisión importante respecto de los emprendedores, generando la posibilidad de que estos durante 10 años tomen, ¿no es cierto?, incentivos tributarios y en atención a ello, lo más importante que pudo recabarse de ellos es información, pero no valores a cobrar. Entonces me parece que son dos elementos por donde probablemente podríamos tener una línea de acción por parte de los candidatos en el caso de que uno de los dos gane y en atención a eso pues generar justamente un incremento en el empleo. Ahora, ante esta baja recaudación tributaria, y entre comillas hay que ponerle también el tema de la baja producción petrolera, ¿no?, que también compromete los ingresos fiscales que son vitales para la gobernabilidad, para el trabajo del Estado. Mucho se escuchó hablar, sobre todo por parte de Luisa González o del correísmo en sí, sobre revertir el alza del impuesto al valor agregado de 12 al 15% que Noboa decretó en abril de 2024 para financiar la lucha contra el crimen organizado. Si esto se da, ¿cómo se sostendría el Estado? ¿Cuál sería cómo se suplen esos ingresos generando otros, me imagino yo? Recordemos, Gisela, que, digamos, normativamente únicamente pueden bajar el IVA hasta el 13%. Recordemos que subirlo hasta el 15% es facultativo del presidente de la República, pero sin perjuicio de eso, ¿no es cierto? Se estima que para este 2025, exclusivamente por estos 3 puntos porcentuales de IVA, el Estado, el gobierno, tenga la posibilidad de adquirir aproximadamente 2.500 millones de dólares. Si se toma la decisión de disminuir el IVA en estos 3 puntos porcentuales, la pregunta que cae, digamos, por sí sola es ¿cómo vamos justamente a poder recuperar esos 2.350 millones que están establecidos para estos 3 puntos porcentuales de IVA? No es, digamos, tan fácil el poder tomar esa decisión y definir que vamos a disminuir el IVA a sabiendas de que efectivamente se va a generar un hueco fiscal detrás de no poder adquirir esos valores. Entonces, lo vuelve complicado, me parece que es un tema netamente político, sin embargo, esto evidentemente tiene que ser técnico, y ahí es donde yo hago una crítica constructiva, Gisela, ¿no es cierto? Cuando le dimos esa potestad, esa posibilidad al presidente de la República de poder, digamos, establecer y modificar las tasas impositivas, me parece que hay una responsabilidad rotunda por parte del legislador, porque evidentemente los que tienen la posibilidad de crear, modificar y extinguir los tributos por ley le corresponde al legislativo. Sin embargo, me parece que de manera irresponsable se ha generado esa potestad al presidente, y es justamente cuando, ¿no es cierto?, los temas políticos entran, digamos, a dirimir en el tema técnico, lo que evidentemente no debería ocurrir. Por eso es importante que se entienda por parte del nuevo gobierno que se debe transformar al Ecuador en una economía más estable y segura, que eso implica atraer las inversiones, si no, eso no se va a lograr, que también eso repercute en la generación de empleo, ¿no? Y cuando inició, y hay un tema ahí también entre lo que se hace en economía y lo que afecta al exterior para atraer esas inversiones, ¿no? Porque algo que me llamó mucho la atención es que cuando este gobierno de transición inició, disminuyó el riesgo país. Sin embargo, ha ido subiendo nuevamente por varios momentos en este último año, ¿no? Y uno de ellos fue justamente cuando la candidata del correísmo anunció sus propuestas económicas de llegar a la presidencia, ¿no? Subió el riesgo país a 1.487 puntos. ¿Cuál es la explicación para eso? Bueno, evidentemente el riesgo país, y digamos ya lo hemos conversado en algunas ocasiones,
tiene e influye directamente en las tasas de interés respecto de los capitales a los cuales puede acceder el Ecuador, ¿no es cierto? Y si normalmente la tasa de interés respecto de esos capitales se ubica en aproximadamente el 7-8% en los multilaterales y en el 12% en los bancos del exterior, automáticamente con esta subida del riesgo país, esa tasa de interés se ha situado en alrededor del 20%. Y evidentemente todas estas circunstancias políticas y económicas han incidido en el incremento de este riesgo país y en los puntos porcentuales como tal, ¿no es cierto? Yo digo ahí, Gisela, me parece que de manera de responsable, indistintamente de la línea política e ideológica, ¿no es cierto?, de que sea el presidente Noboa o la candidata Luisa González, debemos tomar los buenos ejemplos y lo que ha sucedido en otras economías, en otros países. En su momento en Brasil, ¿no es cierto?, con el presidente Lula da Silva y con otra candidata de derecha, ¿no es cierto?, Dilma Rousseff, lo que pasó cuando generaron una segunda vuelta, un balotaje en Brasil, salieron los dos a decir que los mercados estén tranquilos, que indistintamente de la línea política, ¿no es cierto?, ellos van a ser responsables primero del manejo económico y después del pago de la deuda como tal. Entonces, evidentemente es un manejo responsable indistintamente de. Ahora, habría que preguntarse si efectivamente eso puede suceder en la práctica, porque recordemos que los dos candidatos, ¿no es cierto?, en algún momento hablaron de tomar los fondos de la Reserva de Libre Disponibilidad. Entonces, y según los expertos, eso es gravísimo. Eso es gravísimo, por supuesto, porque hay elementos técnicos respecto de los valores que se deben incorporar como parte de este activo financiero que justamente garantiza los depósitos de cada uno de los... Ese no es dinero del gobierno, ese es dinero de los depositantes de los bancos. Que no solamente la Reserva está instituida como parte de los depósitos en los bancos, sino también los GATS municipales y provinciales también tienen dinero ahí. El IES también tiene dinero ahí. Entonces me parece que hay que ser un poco más responsable, ¿no es cierto?, detrás de los criterios para el uno y para el otro, ¿no es cierto? Porque efectivamente es un dinero que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, garantiza estos depósitos que tienen pues las personas naturales como parte de las instituciones financieras. Mauro, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Creo que se conectó un poquito tarde. Me hubiera gustado tener más tiempo para conversar, pero le agradezco muchísimo. Gisela, con mucho gusto, una muy buena tarde. Igual para usted. Mauro Tejada, experto tributario y economista. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.